Soy Isabela, 54 años, 30 de matrimonio. Horneé un pastel para el cumpleaños de mi esposo. Llegué a su oficina con flores y amor. Lo que vi en ese elevador destruyó mi vida en segundos. Eduardo de la mano con su secretario. Pero eso fue solo el inicio del infierno. Antes de continuar, dame like, suscríbete y activa la campanita. Comencemos. Me desperté esa mañana con una sonrisa. Había algo especial en el aire, una anticipación dulce que me llenaba el pecho como cuando éramos jóvenes. Viernes, el cumpleaños de Eduardo, 54 años, y todavía me emocionaba celebrarlo como adolescente enamorada. 30 años de matrimonio no habían apagado ese deseo de sorprenderlo, de verlo sonreír, con esa expresión que reservaba solo para mí, o eso creía. La casa estaba en silencio cuando bajé a la cocina. Eduardo había salido temprano. Reuniones importantes todo el día, mi amor, dejando apenas el aroma de su colonia en el aire. Perfecto. Tendría tiempo de preparar todo. El pastel de 3 leches que tanto le gustaba, un ramo de rosas blancas y una tarjeta escrita a mano, como en los viejos tiempos. Mis manos amasaban la harina mientras recordaba. Guadalajara, 1995. Yo tenía 24 años, él 28. Nos conocimos en una conferencia empresarial donde yo trabajaba como traductora. Eduardo era elegante, ambicioso, con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a tu alma. 6 meses después nos casamos. Lucía llegó al año siguiente. Daniel 3 años después. La vida perfecta. Mamá siempre tan romántica. Me habría dicho Lucía si estuviera aquí, pero ella tenía su propia vida ahora. Su trabajo en la firma de consultoría, Daniel, mi arquitecto soñador, estaba ocupado con su último proyecto. Terminé de decorar el pastel cerca del mediodía. Las rosas las compré en la florería de doña Carmen, quien me conocía desde hace décadas. Aniversario, Isabela. Cumpleaños de Eduardo. Qué suerte tiene ese hombre. Sonrió ella. Si tan solo hubiera sabido. Conduje hasta el edificio corporativo con el corazón ligero, tarareando canciones viejas. El rascacielos de vidrio reflejaba el sol de Guadalajara. Imponente. La empresa de tecnología de Eduardo había crecido tanto en la última década. Todos lo admiraban. Yo era la esposa afortunada. El lobby era todo mármol pulido y aire acondicionado. Mis tacones resonaban mientras me acercaba a los elevadores, cargando la caja del pastel en una mano y las flores en la otra. Disculpe, señora. La voz del guardia de seguridad me detuvo. Era joven, tal vez 25 años, con ese uniforme que le quedaba ligeramente grande. Solo personas autorizadas pueden subir. Sonreí con ese orgullo que solo las esposas de hombres exitosos conocen. Soy la esposa del jefe. Esperaba la sonrisa habitual, la reverencia automática. En cambio, el guardia me miró con algo que no pude descifrar de inmediato. ¿Pena? ¿Incomodidad? Él dudó, se pasó la mano por la nuca, mirando hacia los elevadores y luego de nuevo hacia mí. Señora, creo que mejor no sube. Su esposo, él, digamos que no le gustan mucho las mujeres. El mundo no se detiene dramáticamente como en las películas. Simplemente se inclina un poco, como si el piso de mármol se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. Como dice, no debería estar diciéndole esto. Bajó la voz, mirando alrededor nerviosamente. Pero todos aquí sabemos. Tiene un amorío con el secretario, con Andrés. La caja del pastel se sentía repentinamente pesada. Las palabras flotaban en el aire, negándose a tener sentido. Eduardo, mi Eduardo, con... El timbre del elevador sonó como campana funeraria. Las puertas se abrieron y ahí estaban, Eduardo y Andrés de pie, uno junto al otro, manos entrelazadas conversando en voz baja, con esa intimidad que solo los amantes comparten. Ese joven de cabello oscuro y ojos suaves que había estado en nuestra casa para cenas navideñas. El tiempo se fragmentó. Eduardo levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Vi el horror inundando su rostro, la palidez instantánea. Andrés soltó su mano como si quemara. Isabela. No escuché el resto. El pastel resbaló de mis manos, estrellándose contra el mármol con un sonido húmedo y definitivo. Las rosas cayeron como lágrimas blancas. Mis piernas se movieron solas, girando, corriendo, alejándome de esa imagen que se había grabado a fuego en mi cerebro. Isabela, espera, no esperé.
Llegué al coche sin saber cómo. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura cuando finalmente lo logré. Me quedé ahí, sentada, mirando el volante sin verlo realmente. 30 años, 30 años de besos, de cenas compartidas, de noches juntos, de construir una familia, 30 años de mentiras. El edificio de vidrio me miraba impasible, guardando secretos que todos conocían menos yo. 3 días encerrada en mi habitación, 72 horas mirando el techo, tratando de encontrar señales que debía haber visto. ¿Cómo no lo noté? ¿Cómo pude ser tan ciega? Mi teléfono vibraba constantemente. Eduardo, siempre Eduardo, mensajes que no abría, llamadas que rechazaba con dedos temblorosos. Lucía tocó mi puerta el segundo día. Mamá, ¿estás bien? Papá ha estado llamando preocupado. Estoy bien, hija. Solo necesito descansar. La mentira me supo amarga. Pero ¿cómo le explicas a tu hija que el hombre que la crió con tanto cariño había vivido una farsa durante 30 años? Daniel también llamó. Su voz sonaba distante, ocupado con planos y reuniones. Le dije lo mismo. Estoy bien, cariño. No te preocupes. Las flores comenzaron a llegar el tercer día. Rosas rojas. El timbre sonaba. El repartidor se iba. Y yo las dejaba marchitarse en la entrada. También cartas, sobres color crema con la letra perfecta de Eduardo. Mi amor, por favor. Isabela, necesito explicarte. No es lo que piensas. No es lo que pienso. Los vi con mis propios ojos. Cada noche reproducía la escena como película maldita. Sus manos entrelazadas, la forma en que Andrés lo miraba, la intimidad entre ellos, tan palpable que ahora me parecía obvio. ¿Cuántas otras personas lo sabían? ¿Cuántas veces fui el chiste del que todos se reían a mis espaldas? El cuarto día, Marta López prácticamente derribó mi puerta. Isabela Ramírez, o me abres ahora mismo, o llamo a un cerrajero. Marta, mi amiga desde la universidad, abogada, madre de 3, divorciada 2 veces. Si alguien entendía de corazones rotos, era ella. Le abrí. El sol de la tarde me cegó momentáneamente. Marta entró como huracán, evaluándome con esos ojos de halcón que usaba en los tribunales. Dios mío, Isa, ¿cuándo fue la última vez que comiste? No respondí. Las palabras se habían convertido en piedras alojadas en mi garganta. Me llevó a la cocina, preparó café, me obligó a sentarme, y entonces, finalmente, las piedras se disolvieron en lágrimas. Le conté todo, la sorpresa de cumpleaños, el guardia, el elevador, ellos dos. Las palabras salían entre sollozos incontrolables. 30 años de matrimonio desmoronándose en una narrativa patética. Marta escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. ¿Sabes qué es lo que más duele?, murmuré. No es que ame a un hombre, es que me mintió. Me usó como fachada durante 3 décadas. Tuvimos hijos juntos, Marta. Construimos una vida. Todo fue mentira. No lo sé, Isa, pero necesitas respuestas. Respuestas reales, no suposiciones que te van a comer viva. No quiero verlo. No es sobre lo que quieras, es sobre lo que necesitas. Su tono era firme, pero sus ojos mostraban compasión. Y legalmente, hay cosas que debemos considerar. Propiedades, finanzas, los niños. Lucía con sus 32 años. Daniel con 28. Ya no eran niños, pero seguían siendo nuestros hijos. Merecían saber la verdad. Esa noche, finalmente abrí uno de los mensajes de Eduardo. Por favor, Isabela, dame la oportunidad de explicarte. Hay cosas que no sabes, cosas que te ponen en peligro. No se trata solo de nosotros. ¿Peligro? ¿De qué hablaba? Marqué su número antes de poder arrepentirme, contestó al primer timbre. Isabela. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Quiero hablar, pero en mis términos. Mis palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Territorio neutral. 1 hora. Marta estará presente. Silencio. Luego, lo que tú digas, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Colgué antes de que mi resolución flaqueara. Marta me ayudó a preparar una lista de preguntas. Cosas prácticas, cosas legales, cosas que necesitaba saber para seguir adelante. Pero había una pregunta que no estaba en ninguna lista, la que me quemaba el pecho. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño.
La mujer que me devolvía la mirada tenía 54 años, ojeras profundas y una expresión que no reconocía. Ya no era la Isabela que despertó emocionada hace 4 días para hornear un pastel. Esa Isabela había muerto en el lobby de mármol de un edificio corporativo. Esta nueva Isabela, esta mujer de ojos cansados y corazón roto, necesitaba aprender a sobrevivir en un mundo que ya no tenía sentido. Me lavé la cara con agua fría. Mañana enfrentaría a Eduardo. Mañana exigiría respuestas. Mañana comenzaría el proceso de desenterrar todas las mentiras, pero esa noche, en la soledad de mi baño, me permití llorar una última vez por el matrimonio que creí tener, por el hombre que creí conocer, por la vida que nunca existió realmente. Las lágrimas caían silenciosas, mezclándose con el agua del lavabo, desapareciendo por el desagüe como 30 años de ilusiones. Y con ellas, algo más se fue, el miedo, porque por primera vez en 72 horas sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia, y la rabia, descubriría pronto, era mucho más útil que las lágrimas. El café estaba casi vacío a las 10 de la mañana. Lo elegí deliberadamente, discreto, en un barrio donde nadie nos conocía. La mesera nos sentó en un rincón apartado y pedí agua mineral sin mirar el menú. No podía imaginar comer nada. Marta llegó primero, su maletín ejecutivo bajo el brazo, vestida con ese traje azul marino que usaba para intimidar en las cortes. Se sentó a mi lado, un gesto deliberado. Nosotras contra él. Eduardo apareció 5 minutos después. Casi no lo reconocí. El hombre que entró por esa puerta no era el empresario elegante que salía cada mañana con traje impecable y sonrisa confiada. Este Eduardo tenía ojeras que rivalizaban con las mías, el cabello despeinado, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, si es que había dormido. Se sentó frente a nosotras sin decir palabra. Sus manos temblaban ligeramente al apoyarlas en la mesa. Isabela, comenzó, pero levanté mi mano. Yo hago las preguntas, tú respondes. ¿Entendido? Asintió, derrotado. ¿Desde cuándo? Mi voz sonaba extrañamente calmada. Clínica. El romance con Andrés comenzó hace 3 años. 3 años, 1095 días de mentiras. Y antes, ¿cuándo supiste que...? No pude terminar la frase. Eduardo cerró los ojos. Siempre lo supe, Isabela, desde adolescente, tal vez antes. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. 30 años, toda nuestra vida juntos. Entonces, ¿por qué? La rabia comenzaba a filtrarse en mi voz. ¿Por qué casarte conmigo? ¿Por qué los niños? ¿Por qué 30 años de teatro? Y porque tenía miedo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Mi padre, tú sabes cómo era, la familia, la iglesia, la sociedad. Ser gay en Guadalajara en los 90. Pensé que si me casaba, si tenía hijos, si construía la vida correcta, esos sentimientos desaparecerían. ¿Y yo qué era? ¿Tu experimento? ¿Tu tapadera? No, su voz se quebró. Te amaba, Isabela, a mi manera. De verdad te amaba. Quería que funcionara. Durante años creí que lo había logrado. Fuiste buena esposa, madre maravillosa, pero nunca fui suficiente. Las palabras me salieron como veneno. No se trata de suficiencia, intervino Marta, su voz de abogada cortando la tensión. Se trata de honestidad, señor Ramírez. Mi cliente tiene derecho a saber la verdad completa. ¿Hubo otros antes de Andrés? Eduardo negó con la cabeza. Encuentros ocasionales, nada serio, nada que amenazara. Nuestro matrimonio, me reí. Fue una risa amarga, casi histérica. Nuestro matrimonio era la amenaza, Eduardo, era la mentira. Él no respondió. ¿Qué podía decir? Quiero el divorcio, declaré. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. No voy a pelear, no voy a hacer un escándalo, pero quiero mi libertad, y tú mereces la tuya. Por primera vez, algo parecido al alivio cruzó su rostro. Gracias, susurró. Te daré todo lo que pidas, la casa, la mitad de todo, lo que necesites. No quiero tu dinero manchado de culpa, respondí. Solo quiero verdad y paz. Marta sacó documentos de su maletín, preparándose para discutir términos legales, pero Eduardo levantó una mano. Hay algo más, dijo, y algo en su tono hizo que el aire se sintiera más pesado. Algo que necesitas saber antes de firmar cualquier cosa. ¿Más secretos?
Pregunté con sarcasmo. Isabela, estás en peligro. El café pareció enfriarse varios grados. ¿Qué? Eduardo miró alrededor nerviosamente. Bajó la voz. Ricardo Montalbán, mi socio, descubrió mi relación con Andrés hace 2 años. Me ha estado chantajeando desde entonces. Marta se tensó inmediatamente, su instinto legal activándose. ¿Chantaje? ¿Con qué propósito? ¿Dinero? ¿Acciones de la empresa? ¿Control? Eduardo se pasó las manos por el cabello. Le he dado millones, Isabela, y no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Pero mi estómago ya sabía la respuesta. Él falsificó documentos, transacciones financieras, transferencias, todo con tu firma. Isabela, si esto sale a la luz, si alguien investiga, tú aparecerás como cómplice. El mundo se inclinó nuevamente bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que además de destruir mi matrimonio, me involucraste en fraude corporativo? No fue mi intención. Ricardo me obligó. Dijo que si no cooperaba, expondría todo públicamente. Destruiría mi reputación, la empresa, nuestra familia. Ya destruiste todo eso tú solito. Espeté. Marta puso una mano en mi brazo. Su tono ahora puramente profesional. Necesitamos pruebas. Documentos, correos, grabaciones, todo lo que tengas. Andrés tiene copias. Él me ayudó a recopilar evidencia. Tenemos correos de Ricardo, amenazas explícitas, documentos que muestran las falsificaciones. ¿Por qué Andrés haría eso?, pregunté, genuinamente confundida. Eduardo me miró directamente por primera vez, porque me ama, y porque no quiere que pagues por mis errores. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que apenas comenzaba a entender. Esto ya no era solo sobre un matrimonio roto, era sobre chantaje, corrupción, posible tiempo en prisión. Envíame todo, ordenó Marta. Cada documento, cada correo, cada prueba, y reza para que sea suficiente para proteger a mi cliente. Eduardo asintió. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Lo enviaré hoy mismo, Isabela. Yo lo siento, siento todo. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpí poniéndome de pie. Ninguno de nosotros puede. Salí del café sin mirar atrás. Marta siguiéndome de cerca. El sol de mediodía era demasiado brillante, demasiado alegre para el peso que ahora cargaba en mi pecho. 30 años de matrimonio falso. Y ahora, potencialmente, años de prisión por crímenes que nunca cometí. La traición, descubriría, tenía muchas capas. Y apenas había comenzado a pelar la primera, el timbre sonó 2 días después del encuentro con Eduardo. Eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para ser Marta, demasiado temprano para cualquier visita civilizada. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me retorcía. Andrés, el joven del elevador, el secretario, el amante de mi esposo. Mi primer instinto fue no abrir, dejar que se quedara ahí parado, sintiendo una fracción del dolor que él había causado. Pero algo en su postura, los hombros caídos, la forma en que miraba sus zapatos, me hizo dudar. Abrí la puerta solo una rendija, la cadena de seguridad aún puesta. ¿Qué quieres, señora Ramírez? Yo necesito hablar con usted, por favor. Solo 5 minutos. Su voz temblaba. Tenía los ojos enrojecidos como si tampoco hubiera dormido. No tengo nada que hablar contigo. Se trata de Eduardo y de usted, por favor. Extendió una mano mostrando una pequeña memoria USB. Traje las pruebas contra todo mi juicio, contra toda la rabia que hervía en mi pecho. Quité la cadena y abrí la puerta. Andrés entró como animal asustado, mirando alrededor de mi casa, nuestra casa, la que Eduardo y yo construimos juntos, con expresión de culpa palpable. «Tienes 5 minutos», dije, quedándome de pie, negándome a ofrecerle la cortesía de sentarse. «Habla». Él se pasó una mano por el cabello oscuro. De cerca, pude ver que era más joven de lo que pensaba. 20 y pocos, tal vez 28, la edad que tenía Daniel. Sé que me odia, tiene todo el derecho. Yo nunca quise destruir su familia, pero lo hiciste. Sí, admitió, sin intentar defenderse. Lo hice. Me enamoré de un hombre casado. Fue egoísta, fue cruel, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Tus disculpas no significan nada para mí. Lo sé. No vine a pedir perdón, vine a advertirle. Levantó la memoria USB.
Ricardo Montalbán es peligroso. Señora Ramírez, más peligroso de lo que Eduardo le contó. Me crucé de brazos, aunque mi corazón ya comenzaba a acelerarse. Explícate. Andrés respiró profundo, como preparándose para sumergirse en agua fría. Llevo trabajando para Eduardo 3 años y medio. Los primeros 6 meses fueron profesionales, pero empecé a notar cosas extrañas, reuniones secretas con Ricardo. Eduardo llegaba tenso, ansioso. Una noche trabajamos hasta tarde y lo encontré llorando en su oficina. Me tensé ante la imagen, pero no dije nada. Me contó todo, que Ricardo había contratado un investigador privado que tenía fotos de Eduardo en bares, ciertos bares, lugares donde hombres como él, como nosotros, podemos ser nosotros mismos. Ahórrame los detalles sentimentales. Ricardo lo estaba chantajeando, continuó Andrés, ignorando mi tono cortante. Exigía dinero, acciones, control sobre decisiones empresariales. Al principio fueron 50,000 pesos, luego 100,000, luego más. No paraba. ¿Y tú qué pintabas en todo esto? Andrés bajó la mirada. Me convertí en su confidente, luego en algo más. No fue planeado, señora Ramírez. Simplemente sucedió. Y cuando sucedió, todo empeoró. Ricardo nos descubrió juntos en la oficina una noche. Las demandas se multiplicaron. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué esto? Agitó la memoria USB. Contiene pruebas, correos electrónicos donde Ricardo amenaza con exponerlo públicamente, grabaciones de audio de sus encuentros, y lo peor, hizo una pausa, su rostro perdiendo color. ¿Qué? Documentos bancarios, transferencias millonarias a cuentas offshore, contratos falsificados, facturas fantasma, todo firmado por usted, señora Ramírez. La habitación pareció encogerse. Yo nunca firmé nada. Lo sé. Eduardo me lo dijo. Ricardo falsificó su firma. Es muy bueno. Contrató a expertos. Si esto sale a la luz, si las autoridades investigan, usted aparecerá como cómplice. Podría ir a prisión. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer en el sofá. ¿Cuánto dinero? Más de 40 millones de pesos en 2 años. 40 millones. Una suma que ni siquiera podía comprender. ¿Por qué me estás contando esto si realmente amas a Eduardo? ¿Por qué exponerlo? Andrés se sentó, sin permiso esta vez, en la silla frente a mí, porque él quiere protegerla. Me pidió que viniera, que le trajera las pruebas. Dice que usted es la única con autoridad legal para denunciar todo esto sin ser vista como cómplice inmediata. Qué conveniente, usar a la esposa traicionada como escudo. No es así. La voz de Andrés se quebró. Eduardo está aterrorizado, señora Ramírez. Ricardo tiene conexiones peligrosas, ya lo amenazó físicamente 2 veces. Yo mismo he recibido amenazas. Eduardo dice que si algo le pasa a él, quiere que usted esté protegida legalmente. Lo miré realmente por primera vez. Sus ojos marrones mostraban miedo genuino. Sus manos temblaban ligeramente. Y en su rostro vi algo que no esperaba. Amor verdadero. Amaba a Eduardo. Realmente lo amaba. Y eso, de alguna forma retorcida, dolía incluso más que la traición. ¿Realmente lo amas?, pregunté, odiando cómo sonó mi voz. ¿O es conveniente? Un jefe rico, un trabajo seguro. Andrés me sostuvo la mirada. Lo amo más que a mi propia vida, y daría cualquier cosa porque ustedes nunca se hubieran lastimado por mi culpa. El silencio entre nosotros era denso, cargado de verdades incómodas. Extendí mi mano. Dame la memoria. Él la colocó en mi palma, nuestros dedos se rozaron brevemente y ambos nos apartamos como si quemara. Hay una cosa más, dijo, levantándose para irse. Ricardo sabe que Eduardo recopiló evidencia. No sabemos cómo, pero lo sabe. Está buscándola y cuando la encuentre... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Dónde está Eduardo ahora? En lugar seguro por ahora. Bien. Cerré mi puño alrededor de la memoria. Dile que voy a revisar esto con mi abogada y que más le vale que cada palabra que me dijiste sea verdad. Andrés asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Señora Ramírez, sé que no significa nada viniendo de mí, pero Eduardo habla de usted con admiración. Dice que es la mujer más fuerte que conoce. Dice que si alguien puede sobrevivir esto, es usted. Sobreviviré. Respondí firmemente, pero no por él, por mí.
Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando la pequeña memoria USB en mi mano. 40 millones de pesos, chantaje, falsificación. Mi matrimonio no solo estaba roto, estaba construido sobre un imperio de mentiras que amenazaba con enterrarme viva. Llamé a Marta. Teníamos trabajo que hacer. La oficina de Marta olía a café recién hecho y ansiedad. Ella insertó la memoria USB en su laptop, con la precisión de un cirujano preparándose para una operación delicada. Yo observaba desde el otro lado del escritorio, mis manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se habían vuelto blancos. «Prepárate», advirtió. Esto podría ser feo. No tenía idea de cuán feo. Los primeros archivos eran correos electrónicos, docenas, cientos, todos de Ricardo Montalbán a Eduardo. Con un patrón escalofriante, comenzaban cordiales. Necesitamos hablar sobre ciertos asuntos privados. Luego se volvían insistentes. Mi silencio tiene un precio. Finalmente, amenazantes. Si no cooperas, el mundo sabrá quién eres realmente. Dios mío, murmuró Marta, scrolleando rápidamente. Esto es chantaje textual, literalmente admitiendo sus crímenes por escrito. ¿Qué clase de idiota deja evidencia así? El tipo de idiota que nunca creyó que lo atraparían, respondió, abriendo la siguiente carpeta. O el tipo que tenía tanto poder que no le importaba. La siguiente carpeta era peor, mucho peor. Documentos bancarios, transferencias internacionales, cuentas en las Islas Caimán, Panamá, Suiza. Y en cada uno, cada maldito documento, mi firma perfectamente imitada. Marta, lo sé. Su voz se había vuelto tensa, profesional. Lo veo. Abrió un archivo comparativo. Alguien, probablemente Andrés, había colocado mis firmas reales al lado de las falsificadas. Eran idénticas. El mismo loop en la I, la misma inclinación en la R. Quien lo hizo era un profesional. Quantum, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Marta abrió una hoja de cálculo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Sumando cifras, se puso pálida. 43.200.000 pesos, susurró. En 24 meses, distribuidos en 15 transacciones diferentes, la cifra era tan absurda que no podía procesarla. ¿Cómo alguien podía robar tanto dinero sin que nadie notara? Hay más. Marta abrió otro archivo. Contratos de proveedores fantasma, facturas por servicios que nunca se prestaron, y mira esto. Desno. Señaló sellos oficiales en varios documentos. Estos son de la Secretaría de Hacienda, del SAT. Alguien dentro del gobierno está involucrado. Mi estómago se retorció. ¿Qué significa eso? Significa que Ricardo tiene conexiones que van más allá de una simple empresa privada. Tiene protección oficial. Marta cerró la laptop, su expresión grave. Isabela, esto es enorme. No es solo fraude corporativo, es corrupción gubernamental, lavado de dinero, posiblemente crimen organizado. No puedo respirar. Respira, ordenó viniendo a mi lado. Respira porque necesito que estés enfocada. Tu situación legal es precaria, muy precaria. Pero yo no hice nada. Lo sé, yo sé, pero en papel. Eres accionista inactiva de la empresa, beneficiaria en varios registros corporativos. Tu firma está en estos documentos, falsa o no. Si esto explota antes de que podamos probar tu inocencia, podría ir a prisión. Sí, el silencio en la oficina era denso como niebla. Afuera, Guadalajara seguía su ritmo normal, gente yendo al trabajo, tomando café, viviendo vidas ordinarias, mientras mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. ¿Qué hacemos? Mi voz sonaba pequeña, derrotada. Contraatacamos. Marta volvió a su escritorio sacando su teléfono. Necesitamos un perito en grafología, el mejor. Alguien que pueda testificar en corte que estas firmas son falsificaciones. Y si Ricardo lo compra, por eso voy a contratar a alguien de la Ciudad de México. Alguien sin conexiones locales, marcó un número. También necesitamos un contador forense, alguien que pueda rastrear cada peso de estas transacciones. Mientras ella hacía llamadas, yo intenté procesar la magnitud de la situación. 43 millones de pesos, documentos gubernamentales falsificados, conexiones con crimen organizado, y Eduardo, en algún lugar escondiéndose, dejándome enfrentar esto sola. No sola, con Andrés. Su amante me había traído las pruebas. La ironía era casi cómica. Marta, sí,
descubrió el auricular del teléfono. ¿Crees que Eduardo sabía? Que sabía todo lo que Ricardo estaba haciendo. Ella suspiró. Honestamente no lo sé, pero necesitamos hablar con él. Pronto, saqué mi teléfono. Marqué el número de Eduardo. Sonó 5 veces antes de ir al buzón. Intenté de nuevo, mismo resultado. No contesta. Prueba con Andrés, lo hice. Sintiéndome extraña al tener su número guardado. También buzón. Un mal presentimiento comenzó a crecer en mi estómago. Marta, mi teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Deja de buscar o tu familia pagará el precio. Le mostré la pantalla a Marta. Su rostro se endureció. Vamos a la policía, ahora. ¿Con qué? Con evidencia que también me incrimina a mí. Con evidencia de chantaje y amenazas, Isabela. Esto ya no es solo un divorcio complicado. Estás en peligro real. El teléfono de Marta sonó. Ella contestó. Escuchó unos segundos y su expresión pasó de seria a alarmada. ¿Estás seguro?, preguntó. Ambos. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgó lentamente como si el teléfono pesara toneladas. Era mi contacto en la empresa. Eduardo y Andrés no han aparecido en 2 días. Sus apartamentos están vacíos. Nadie sabe dónde están. El mundo se inclinó. ¿Desaparecieron? ¿O se escondieron? ¿O...? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Hay más, continuó Marta, su voz tensa. Rumores están circulando internamente sobre irregularidades financieras. Alguien está filtrando información, preparando el terreno. Ricardo, confirmó. Está moviendo piezas antes de que podamos denunciarlo. Va a culpar a Eduardo, posiblemente a ti, y desaparecer toda evidencia que lo conecte. Me levanté, caminando hacia la ventana, abajo. La ciudad brillaba bajo el sol, tan normal, tan ajena a mi pesadilla. ¿Qué hago, Marta? ¿Qué demonios hago? ¡Luchas!, dijo, viniendo a mi lado. Contratas al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar. Recopilamos más evidencia. Protegemos tu nombre antes de que Ricardo pueda destruirlo. No tengo dinero para eso. Eduardo manejaba todo. Tienes la casa, activos conjuntos. Puedo conseguir un préstamo contra propiedades. Puso una mano en mi hombro. ¿Tú qué? Isa, eres mi amiga desde hace 25 años. No voy a dejarte caer. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Si los medios huelen esto, explotará en 24 horas. Necesitamos movernos rápido. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Lucía. Mamá, ¿estás bien? Han estado llamando periodistas a mi trabajo preguntando por papá. ¿Qué está pasando? El horror de la situación me golpeó con fuerza renovada. Mis hijos. Esto iba a destruir a mis hijos. Tengo que hablar con Lucía y Daniel. Dije, merecen saber la verdad antes de que la lean en los periódicos. Hazlo esta noche. Mañana comenzaremos la contraofensiva. Esa noche, reuní a mis hijos en la sala. Daniel llegó confundido. Lucía visiblemente preocupada. Les conté todo. La orientación sexual de su padre, el chantaje, la corrupción, las firmas falsificadas, mi posible implicación legal. Lucía lloró. Daniel se puso de pie. Caminó en círculos procesando. ¿Papá es gay?, dijo finalmente. Todo este tiempo fue una mentira. Completé. ¿Y ahora dónde está?, preguntó Lucía, secándose las lágrimas. No lo sé, cariño. Desapareció. Daniel me miró directamente. ¿Vas a estar bien, mamá? Voy a luchar, respondí, con más convicción de la que sentía. Voy a limpiar mi nombre y voy a asegurarme de que Ricardo Montalbán pague por todo. Mis hijos me abrazaron, los 3 juntos en el sofá como cuando eran pequeños, pero ya no éramos la familia perfecta. Éramos sobrevivientes tratando de no ahogarnos en un mar de mentiras. Esa noche no pude dormir. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos, esperando noticias de Eduardo, amenazas de Ricardo o algo que me dijera qué venía después. A las 3 de la mañana llegó el primer correo, un periodista preguntando por el escándalo Ramírez. A las 4, otro más, a las 5. Mi teléfono no paraba de vibrar. La tormenta había comenzado y yo estaba parada justo en el centro. Escándalo en empresa de tecnología, desvío de millones, CEO desaparecido y esposa bajo sospecha. La doble vida de Eduardo Ramírez, fraude y engaño. Los titulares me golpeaban desde cada pantalla, cada periódico,
cada noticiario matutino, mi rostro, una foto antigua de alguna gala benéfica, aparecía junto al de Eduardo en todos los medios, como si fuéramos Bonnie y Clyde del fraude corporativo. Abrí las cortinas esa mañana y los vi, 3 camionetas de medios estacionadas frente a mi casa, reporteros con cámaras, esperando como buitres. Cerré las cortinas de golpe. Mamá. Lucía estaba en la puerta de mi habitación, su rostro pálido, su teléfono en la mano. Están diciendo cosas horribles en las redes. Dicen que tú, que nosotros. Le quité el teléfono antes de que pudiera terminar. Twitter era un campo minado de acusaciones. La esposa siempre sabe. Cómplice o estúpida, tú decides. Otra rico que roba y se sale con la suya. No leas eso, dije, aunque yo misma no podía dejar de mirar. Daniel llegó 1 hora después, entrando por la puerta trasera para evitar las cámaras. Tenía ojeras profundas. Me suspendieron del trabajo. Anunció sin preámbulos. Temdoepta. Dijeron que, hasta que se aclare la situación familiar, como si yo tuviera algo que ver con esto, Lucía sollozó. A mí me llamaron a una reunión con recursos humanos. No dijeron nada directamente. Pero las miradas, Dios, mamá, las miradas los abracé a ambos, sintiendo cómo la vergüenza social se extendía como veneno. No era suficiente que mi matrimonio se hubiera desmoronado, que estuviera potencialmente enfrentando cargos criminales. Ahora mis hijos estaban pagando el precio. Lo arreglaremos, prometí, aunque no sabía cómo. Mi teléfono sonó, Marta. ¿Viste las noticias? Difícil no verlas cuando acampan en mi jardín. Necesitamos hacer una declaración. Ya, la narrativa se está escribiendo sin nosotros, y eso es peligroso. ¿Qué digo? Disculpen, mi esposo es gay, y su socio me está inculpando. Digamos algo más estratégico, respondió secamente. Redacté un comunicado, breve, profesional, negando cualquier participación tuya. ¿Puedo publicarlo? ¿Servirá de algo? No lo sé, pero el silencio tampoco está funcionando. Le di permiso, 20 minutos después, mi declaración oficial circulaba en línea. Isabela Ramírez niega categóricamente cualquier participación en las irregularidades financieras recientemente reportadas como accionista inactiva y esposa del CEO. La SRA Ramírez no tenía conocimiento ni involucramiento en operaciones diarias de la empresa. Su firma fue utilizada sin su consentimiento. Está cooperando plenamente con las autoridades y confía en que la verdad prevalecerá. Las reacciones fueron mixtas. Claro, la clásica no sabía nada. Pobre mujer, debe estar devastada. Si no sabías de 43 millones desapareciendo, eres cómplice o idiota. Su esposo la usó. Obvio es víctima también. Cada comentario era una puñalada. Cada opinión, un juicio sobre una vida que no conocían, sobre una situación que apenas comprendían. El teléfono de casa comenzó a sonar. Llamadas de periodistas, productores de programas de chismes, incluso un podcast de crímenes verdaderos, queriendo mi lado de la historia. Desconecté el teléfono. Esa tarde, una de mis amigas más antiguas, Sofía, quien conocía desde la primaria, publicó en Facebook: ¿realmente crees que conoces a las personas? ¡Qué decepción! No mencionó mi nombre. No necesitaba hacerlo. Otras amigas simplemente desaparecieron. Mensajes no respondidos, invitaciones canceladas, silencios elocuentes que gritaban: no queremos estar asociadas contigo. Solo Marta permanecía firme. Y, sorprendentemente, 2 personas más. Mi vecina doña Elvira, quien me trajo un guisado porque necesitas comer, mija, y el padre Gonzalo de la parroquia, quien apareció inesperadamente para ofrecer apoyo espiritual. No creo los chismes, dijo simplemente. Te conozco hace 20 años, Isabela. Sé quién eres. Lloré en su hombro como niña pequeña. Al tercer día del circo mediático, sucedió algo que temía. Apareció un periodista en la oficina de Daniel. Lo confrontaron con cámaras, preguntándole sobre los crímenes de su familia, si sabía que su padre era gay, si había ayudado a lavar dinero. Daniel los echó a gritos. El video se volvió viral. Hijo de CEO corrupto pierde el control. Esa noche, lo encontré en su antigua habitación, mirando trofeos de fútbol de su adolescencia. Todo por lo que trabajé, murmuró. Mi reputación, mi carrera, destruida por decisiones que ni siquiera tomé. Lo sé, hijo, lo sé. ¿Dónde está papá?
preguntó, con rabia finalmente brotando. ¿Dónde está el cobarde que causó todo esto? No lo sé. ¿Lo amas todavía? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Eduardo después de todo? Amo al hombre que creí que era, respondí honestamente. Pero ese hombre nunca existió. Daniel asintió lentamente, procesando verdades difíciles. Al quinto día, llegó la visita que más temía. 2 detectives de la Policía Federal. Señora Ramírez, necesitamos hacerle algunas preguntas. Marta insistió en estar presente. En su oficina, los detectives desplegaron documentos, los mismos que Andrés me había dado, solo que ahora en manos oficiales. ¿Reconoce estas firmas?, preguntó el detective Campos, un hombre de 50 y tantos con expresión escéptica. Son falsificaciones de mi firma. ¿Puede probarlo? Tengo muestras auténticas. Contrataré peritos. ¡Qué conveniente!, interrumpió su compañera detective Ruiz. Su esposo desaparece, millones desaparecen, y usted no sabía nada. ¿Por qué no sabía nada?, respondí tratando de mantener la calma. Señora Ramírez, dijo Campos, inclinándose hacia adelante, usted es beneficiaria de varias cuentas corporativas. Aparece como autorizada en múltiples transacciones, o es cómplice, o es extraordinariamente ingenua. La acusación implícita ardía. Mi cliente es víctima, intervino Marta firmemente, víctima de falsificación, de chantaje, y ahora de un sistema que culpa a la mujer más fácilmente que al verdadero criminal. ¿Dónde está su esposo?, preguntó Ruiz, ignorando a Marta. No lo sé. ¿Su amante? Tampoco lo sé. ¿Sabe algo, señora Ramírez? Sé que Ricardo Montalbán es quien deberíamos estar investigando. Los detectives intercambiaron miradas. El señor Montalbán está cooperando con nuestra investigación, dijo Campos. Nos ha proporcionado evidencia bastante incriminatoria sobre su esposo y sobre usted. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de evidencia? Eso no puedo revelarlo, pero le sugiero conseguir un buen abogado, señora Ramírez. Cuando se fueron, Marta cerró la puerta y golpeó su escritorio. Ese hijo de puta les está vendiendo una narrativa. Ricardo se está posicionando como el héroe que descubrió el fraude. Pueden arrestarme si encuentran conexión directa. Sí, necesitamos esos peritos ahora, Isabela. Y necesitamos encontrar a Eduardo. Su testimonio es crucial. Esa noche, sentada sola en mi casa, demasiado grande y demasiado silenciosa, miré fotografías antiguas, bodas, cumpleaños, vacaciones familiares, sonrisas que ahora parecían máscaras. ¿Quién era yo sin Eduardo, sin el título de señora Ramírez, esposa del exitoso empresario? Era una mujer de 54 años, enfrentando posible prisión, con hijos que sufrían por asociación, amistades evaporadas y un futuro incierto. Pero también era una mujer que seguía de pie, magullada, rota, pero de pie, y mañana seguiría luchando, porque rendirse significaría darle a Ricardo exactamente lo que quería. Y eso, jamás. Marta y yo llegamos al edificio corporativo sin avisar. A las 8 de la mañana, estrategia de guerra, atacar cuando no esperan. La recepcionista, una chica joven que solía saludarme con calidez, casi se atragantó con su café al verme. Señora Ramírez, yo no sabía que vendría hoy. Necesito acceso a los archivos financieros, declaré con una autoridad que no sentía. Inmediatamente, yo tendría que consultar con... No necesita consultar nada, intervino Marta, con su voz de abogada que no acepta negativas. Mi cliente es legalmente esposa del socio fundador. Tiene derecho a revisar documentos corporativos bajo el artículo 172 del Código Civil. Mentía, o al menos exageraba, pero sonaba lo suficientemente intimidante. Déjeme llamar arriba. No, dije firmemente. Vamos a subir. Ahora. Caminé hacia los elevadores sin esperar respuesta. Marta me siguió. La recepcionista quedó atrás, probablemente llamando a alguien para advertir de nuestra invasión. Bien, que supieran que venía el elevador. Ese mismo donde mi vida se destrozó hace semanas, subió lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Marta podía escucharlo. ¿Lista?, preguntó ella. No, pero lo haré de todas formas. Las puertas se abrieron al piso ejecutivo. Recuerdo cuando Eduardo me trajo aquí por primera vez, orgulloso de mostrarme su imperio. Ahora se sentía como territorio enemigo.
3 ejecutivos nos esperaban en la sala de conferencias: el director financiero López, la directora legal Mendoza y Ricardo Montalbán. Ricardo lo había visto en fotografías, en cenas corporativas donde yo sonreía educadamente mientras los hombres hablaban negocios. 50 años, cabello gris impecablemente peinado, traje que probablemente costaba más que mi auto, sonrisa de tiburón. Señora Ramírez, dijo con falsa cordialidad, qué sorpresa. Lamento mucho lo que está pasando. Eduardo siempre fue impredecible. La forma en que dijo impredecible, cargada de insinuaciones, hizo que quisiera borrarle esa sonrisa de un golpe. Señor Montalbán, respondí con frialdad, vine por documentos financieros, específicamente transacciones de los últimos 2 años. Me temo que eso no es posible sin autorización de mi cliente, quien tiene derechos legales como accionista indirecta. Marta puso su maletín sobre la mesa con un golpe que resonó. Podemos hacer esto civilizadamente o puedo regresar en 2 horas con una orden judicial. Usted decide. Los 3 ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Ricardo mantuvo su sonrisa, pero algo oscuro brilló en sus ojos. Supongo que no hay problema, dijo finalmente. Después de todo, no tenemos nada que ocultar. A diferencia de otros, el comentario estaba dirigido a mí. Lo ignoré. Necesitarán supervisión, agregó la directora Mendoza. ¿Y un contador presente? Perfecto, respondió Marta. Mientras sea alguien neutral, nos llevaron a una sala de archivos más pequeña. Un contador nervioso llamado Jiménez fue asignado para supervisar. Comenzamos a revisar documentos metódicamente, facturas, contratos, transferencias bancarias. Cada página revelaba la magnitud del fraude y en muchas, demasiadas, mi supuesta firma. ¿La señora firmó estos documentos personalmente?, preguntó Marta a Jiménez, mostrando un contrato particularmente sospechoso. Yo no estoy autorizado a comentar sobre procedimientos internos. Es una pregunta simple, sí o no. Los documentos están debidamente firmados y notarizados. No es lo que pregunté. Jiménez sudaba visiblemente, mientras Marta lo presionaba. Yo seguí revisando archivos y encontré algo que cambió todo. Documentos de transferencia de acciones, fechados 3 semanas antes del escándalo. Eduardo había transferido el 35% de sus acciones a mi nombre. Marta, le mostré los papeles. Mira esto. Ella leyó rápidamente y vi cómo su expresión pasaba de confusión a comprensión, a preocupación. Esto es bueno o malo. Ambos. Eduardo intentó protegerte financieramente, pero también te hizo legalmente responsable por decisiones corporativas de ese periodo. Mi estómago se retorció. Espera, ¿eso significa que en papel tú tenías autoridad sobre operaciones corporativas durante el fraude más grande? Su voz era tensa. Ricardo puede argumentar que tú sabías y aprobabas. Las piezas encajaron con horrible claridad. Eduardo intentó ayudarme, pero sin querer me había puesto una soga al cuello. ¿Sabías de esto? La voz de Ricardo nos sorprendió. Estaba en la puerta, con esa sonrisa de tiburón más amplia. Veo que descubriste el pequeño regalo de despedida de Eduardo, continuó. Muy conveniente, ¿no? Transferir acciones justo antes de desaparecer, casi como si estuviera preparando a alguien más para cargar con la culpa. Estás insinuando. No insinúo nada, señora Ramírez. Solo observo hechos. Eduardo te transfirió control. Eduardo desapareció. Dinero desapareció. Las matemáticas son simples. Las matemáticas, intervino Marta, interponiéndose entre nosotros, mostrarán que su firma falsificó documentos y chantajeó a un hombre durante años. Ricardo rió. Fue una risa fría, calculada. Chantaje, por favor. Eduardo era mi socio. Teníamos desacuerdos sobre dirección empresarial. Nada más. Si él decidió complicar las cosas con su vida personal, eso no es mi problema. Tenemos pruebas. Pruebas proporcionadas por un hombre desaparecido y su amante. La sonrisa se volvió más oscura. Buena suerte con eso en corte, se acercó, y automáticamente retrocedí un paso. Mira, Isabela. Su tono se volvió casi paternal. No eres mi enemiga. Eduardo te usó, te mintió durante décadas. ¿Por qué protegerlo ahora? Porque la verdad importa. La verdad, se burló, es que estás en medio de un escándalo que arruinará tu vida, a menos que seas inteligente.
¿Qué quieres decir? Puedo ayudarte. Puedo hacer que las acusaciones desaparezcan. Todo lo que necesito es tu cooperación. Firma algunos documentos transfiriendo esas acciones a un fideicomiso que yo administraré temporalmente. Te pago una suma generosa, te vas tranquila y dejar que salgas impune. O puedes pelear, gastar todo tu dinero en abogados, ver a tus hijos sufrir más, tal vez terminar en prisión. Se encogió de hombros. ¿Tu decisión? Marta me tomó del brazo. No firmes nada, no digas nada más. Nos vamos. Salimos de ese edificio caminando rápido, ignorando las miradas de empleados que sin duda estaban chismeando. No fue hasta llegar al coche que finalmente pude respirar. Es un monstruo, murmuré. Es un monstruo inteligente, corrigió Marta. Isabela, la situación acaba de complicarse exponencialmente. Esas acciones te dan poder, pero también responsabilidad legal. ¿Qué hago? Encontramos a Eduardo urgentemente. Su testimonio es la única cosa que puede conectar directamente a Ricardo con el fraude. Ha desaparecido por semanas. Entonces, lo encontramos. Contratamos investigadores privados, revisamos cuentas bancarias, rastreamos su teléfono, lo que sea necesario. Esa noche, exhausta física y emocionalmente, revisé mi correo. Entre decenas de mensajes de prensa y curiosos, uno sin remitente capturó mi atención. Sin asunto, solo una fotografía adjunta. La abrí, Eduardo, en una cama de hospital. El rostro hinchado, moretones visibles, vendajes en el torso y un mensaje escrito a mano, fotografiado junto a él. Puebla, Hospital San José. Intentó detener a Ricardo, fue herido, está vivo, pero te necesita. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Eduardo estaba vivo, herido, escondido, pero vivo, y después de todo, después de las mentiras, la traición, el dolor, una parte de mí, la parte que aún recordaba 30 años juntos, sintió alivio. Llamé a Marta. Encontré a Eduardo. ¿Dónde, Puebla y Marta? Ricardo intentó matarlo. El silencio en la línea era denso. Entonces ya no estamos lidiando con fraude corporativo, dijo finalmente. Estamos lidiando con intento de asesinato. Voy a ir a verlo. Isabela, podría ser una trampa, o podría ser mi única oportunidad de obtener la verdad, respondí. De todas formas voy, porque después de semanas de ser acusada, juzgada y amenazada, finalmente tenía una pista, y no importaba cuánto hubiera mentido Eduardo, era hora de que él pagara su deuda. Contándome todo, el Hospital San José en Puebla era modesto, casi ordinario, nada como las clínicas privadas de Guadalajara, donde Eduardo solía hacerse chequeos anuales. Esto me dijo más que cualquier palabra. Se estaba escondiendo. Le había dicho a Marta que iría sola. Ella había protestado, argumentado, finalmente cedido con la condición de que la llamara cada hora. Lucía y Daniel querían acompañarme, pero los convencí de quedarse. Esto era algo que necesitaba enfrentar sin testigos. El recepcionista me miró con desconfianza cuando pregunté por Eduardo Ramírez. No tenemos a nadie registrado con ese nombre. Por favor, mi voz casi se quiebra. Sé que está aquí. Soy su esposa. Algo en mi tono debe haberlo convencido, o quizás el exhausto en mi rostro. Suspiró. Habitación 2247, registrado como Eduardo Martínez. Martínez, el apellido de soltera de su madre, inteligente. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño sintiendo como montaña. ¿Qué le diría? ¿Qué podría decirle a un hombre que había destruido mi vida, pero que aparentemente casi pierde la suya intentando arreglarlo? La puerta 247 estaba entreabierta. Toqué suavemente. Adelante. La voz de Andrés. Por supuesto que estaría aquí. Empujé la puerta. Eduardo estaba en la cama, pálido como fantasma. El lado izquierdo de su rostro era un mapa de moretones, púrpura oscuro mezclándose con amarillo enfermizo. Vendajes cubrían su torso. Un suero goteaba en su brazo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Andrés estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Eduardo. Al verme, intentó soltarla, pero Eduardo apretó sus dedos. No, dijo Eduardo débilmente. Quédate. Ella merece ver esto, lo que realmente somos. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas cuando nuestras miradas se encontraron. Isabela. Su voz se quebró.
Viniste, no respondí. No confiaba en mi voz. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Andrés, claramente incómodo. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Quédate, también mereces escuchar esto. Me senté en la silla al otro lado de la cama. 3 personas unidas por circunstancias imposibles. ¿Qué pasó?, pregunté finalmente. Eduardo respiró con dificultad, cada palabra pareciendo causarle dolor. Hace 2 semanas le dije a Ricardo que ya no más, que iba a la policía con todo, las falsificaciones, el chantaje, los millones robados, todo. ¿Y él qué dijo? Se rió. Intervino Andrés, su voz temblorosa. Se rió y dijo que Eduardo era estúpido si creía que podía ganarle. Acordamos reunirnos en el estacionamiento de la empresa, continuó Eduardo. Tarde después de que todos se fueran, pensé que sería privado, que podríamos hablar civilizadamente, pero él no vino solo. ¿Cuántos eran? 3, Ricardo y 2 hombres que nunca había visto. Grandes, tatuajes, no eran empleados corporativos. El miedo comenzó a formarse en mi estómago. Ricardo me dijo que si yo era tan tonto para hablar, él se aseguraría de que no pudiera hablar nunca más. Literalmente dijo eso como villano de película barata. Eduardo rió amargamente, luego hizo una mueca de dolor. Intenté irme. Uno de los hombres me agarró y entonces su voz se apagó. Te golpearon, completé, sintiendo náuseas. Me destrozaron, susurró. Costillas rotas, perforación pulmonar, contusión cerebral. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Yo estaba esperándolo en el auto. Andrés limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Cuando no salía, fui a buscarlo. Lo encontré inconsciente en un charco de sangre. Llamé a la ambulancia, pero no di mi nombre. Sabía que si Ricardo descubría que Eduardo sobrevivió, nos habría matado a ambos, completó Eduardo. Así que Andrés me trajo aquí, a Puebla. Su prima trabaja en este hospital. Nos ayudó a registrarme con nombre falso. Me quedé en silencio, procesando. Ricardo no solo era un ladrón y un chantajista, era un hombre capaz de asesinato. ¿Por qué no llamaste a la policía?, pregunté. Porque Ricardo tiene conexiones, respondió Andrés. Gente dentro del gobierno, en la policía. Eduardo me lo dijo hace meses. Si denunciábamos sin pruebas sólidas, Ricardo lo haría desaparecer a ambos. Las transferencias de acciones, dije, mirando a Eduardo. ¿Por qué las pusiste a mi nombre? Él cerró los ojos. Pensé que si moría, al menos tú y los niños tendrían algo. Ricardo no podría tocar las acciones si estaban legalmente a tu nombre. Pero no pensé en las implicaciones legales, en cómo te pondría en riesgo. Casi me meten a prisión por eso, Eduardo. Lo sé, Dios, Isabela, lo sé. Cada decisión que tomé para proteger a alguien terminó lastimando a todos. Soy un desastre. Sollozó abiertamente ahora. Arruiné tu vida. Arruiné nuestro matrimonio. Puse en riesgo a nuestros hijos. Todo porque fui cobarde. Sí, dije simplemente. Fuiste cobarde. El silencio que siguió era denso. Pero Ricardo es peor, continué. Él es el criminal real y necesito tu ayuda para atraparlo. Eduardo abrió los ojos, esperanzado. ¿Qué necesitas? Todo. Cada conversación que tuviste con él, cada amenaza, cada transacción. Andrés dijo que tienen grabaciones. Andrés sacó su teléfono del bolsillo. Grabé el último encuentro, el del estacionamiento. Ricardo admite todo. Chantaje, falsificaciones, amenazas. Su voz diciendo que Eduardo no podría hablar nunca más si insistía en denunciarlo. ¿Por qué lo grabaste? Porque sabía que llegaría a esto, dijo Andrés. Sabía que eventualmente necesitaríamos pruebas irrefutables. Eduardo no quería grabarlo. Dijo que era traición, pero yo insistí. Gracias a Dios lo hiciste, murmuré. Me pasó el teléfono. Presioné play. La voz de Ricardo era clara, arrogante. Si crees que puedes destruirme, piénsalo 2 veces, Eduardo. Tengo amigos en lugares altos. Te haré desaparecer, a ti y a tu puto secretario. Luego sonidos de golpes. Eduardo gritando. Risas. Detuve la grabación, sintiendo bilis en mi garganta. Esto es evidencia de intento de asesinato. Dije, con esto Ricardo va a prisión, si lo entregamos, dijo Eduardo débilmente. Isabela, si presentamos esto todo sale a la luz. Mi orientación sexual, nuestra relación, el escándalo será peor.
Ya es escándalo, respondí. Ya estoy en todos los periódicos como posible criminal. Mis hijos están sufriendo, mi nombre está destruido. ¿Qué más tengo que perder? Tu privacidad, tu dignidad. ¿Dignidad? Casi me río. Eduardo. Me paraba en el lobby de un edificio con un pastel, mientras todos sabían el secreto menos yo. No tengo dignidad que proteger, pero sí tengo verdad. Y la verdad es lo único que puede salvarme ahora. Miré a Andrés directamente por primera vez sin ira. ¿Realmente lo amas? Él sostuvo mi mirada. Con cada parte de mí, daría mi vida por él. ¿Y tú? Le pregunté a Eduardo. ¿Lo amas a él? Sí, susurró. De la forma en que nunca pude amarte a ti, Isabela. Y eso me mata, porque tú merecías ese amor, merecías todo. Las lágrimas finalmente cayeron de mis ojos. Tienes razón. Merecía todo. Merecía honestidad. Merecía un compañero que me eligiera libremente, no por obligación social. Lo siento. Ya sé que lo sientes. Limpié mis lágrimas bruscamente, pero ahora necesito que lo arregles. Necesito que testifiques contra Ricardo. Necesito que enfrentes lo que causaste y necesito que dejes de ser cobarde. Eduardo asintió lentamente. Lo haré. Testificaré. Diré todo. Nosotros también, agregó Andrés. Tenemos documentos, correos, esta grabación, todo lo que necesitan para encerrarlo. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a Marta. Ella contactará a la Policía Federal. Vendrán a tomar tu declaración aquí. ¿Entiendes lo que eso significa? No más esconderse. Tu rostro en las noticias, todo expuesto. Lo entiendo, dijo Eduardo. Ya no quiero esconderme. Estoy cansado, Isabela, tan cansado de mentir. Hice la llamada. Marta contestó al primer timbre. ¿Estás bien? Estoy bien. Y encontré a Eduardo, Marta. Tenemos todo, grabaciones, documentos, testimonio directo, suficiente para hundir a Ricardo. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré a Eduardo en esa cama de hospital, destrozado físicamente, pero finalmente honesto. Miré a Andrés, sosteniendo su mano con devoción genuina, y pensé en mí misma, en los 30 años de ilusión, en el dolor, en la traición, pero también pensé en Lucía y Daniel, en limpiar mi nombre, en vivir sin el peso de las mentiras de otro. Estoy segura, dije firmemente. Hazlo, llama a la policía. Estaré ahí en 3 horas. Colgué. Miré a los 2 hombres frente a mí. Hay una cosa más que necesito saber, dije. ¿Alguna vez nuestro matrimonio fue real? ¿Algo de eso fue verdad? Eduardo pensó largo tiempo antes de responder. Los momentos fueron reales. El día que nació Lucía y lloré de felicidad, cuando Daniel ganó su primer trofeo de fútbol y te abracé celebrando, las mañanas tomando café en el jardín. Esos momentos fueron reales. Isabela, solo, estaban construidos sobre mentiras fundamentales. Entonces no eran reales. Dije suavemente. Eran hermosos, pero no eran reales. Él no discutió. Me levanté para irme. Isabela, llamó Eduardo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Me detuve en la puerta sin voltear. Ya te perdoné, dije. No porque lo merezcas, sino porque necesito ser libre. El perdón no es para ti, Eduardo, es para mí. Salí de esa habitación sintiendo algo que no había sentido en semanas. No felicidad, todavía no, pero algo parecido a paz, porque finalmente, después de 30 años de vivir en la mentira de otro, estaba eligiendo mi propia verdad. Y esa verdad comenzaba ahora, con justicia. La Policía Federal llegó al hospital en Puebla esa misma tarde. El detective Campos, el mismo que me había interrogado con tanto escepticismo, ahora miraba la grabación de Andrés con expresión cada vez más seria. «Dios mío», murmuró cuando terminó. «Esto es admisión directa de múltiples crímenes. ¿Es suficiente para arrestarlo?», preguntó Marta, quien había conducido como loca desde Guadalajara. «Es suficiente para 100 arrestos», respondió Campos. «Señora Ramírez, le debo una disculpa. Claramente usted es víctima, no cómplice». «Guárdese las disculpas», respondí secamente. «Solo atrape a ese hombre. Pasamos horas en ese hospital». Eduardo dio declaración formal desde su cama. Cada palabra registrada y grabada. Andrés entregó copias de todos los documentos, correos electrónicos amenazantes, registros financieros, evidencia de las falsificaciones.
El perito en grafología que Marta había contratado, un experto de Ciudad de México, llegó esa noche, examinó las firmas y declaró categóricamente: estas son falsificaciones profesionales. La señora Ramírez nunca firmó estos documentos. ¿Qué tan seguro está?, preguntó Campos. Apostaría mi carrera en ello. Las presiones del bolígrafo son inconsistentes, los ángulos microscópicamente diferentes. Quien hizo esto era bueno, pero no perfecto. Cada pieza del rompecabezas encajaba. El contador forense rastreó el dinero. 43 millones de pesos distribuidos en cuentas offshore, todas vinculadas a empresas fantasma registradas por Ricardo. Tiene una red completa, explicó el contador. Empresas en Panamá, cuentas en Suiza, propiedades en Miami. Este hombre lleva años lavando dinero. ¿Y nadie notó?, pregunté incrédula. Oh, algunos notaron, dijo Campos oscuramente. Pero Ricardo tenía protección, gente importante en nómina. Por eso nunca fue tocado. Hasta ahora, confirmó. Con esta evidencia, ni sus amigos poderosos podrán salvarlo. Al día siguiente, la operación comenzó. No me permitieron estar presente, por su seguridad, dijeron, pero Marta me mantuvo informada minuto a minuto. 6:47 a.m., orden de arresto emitida. 7:15 a.m., equipos desplegados a casa de Ricardo, oficina y aeropuerto. 7:52 a.m., Ricardo Montalbán localizado intentando abordar vuelo a Panamá. 8:03 a.m., arrestado cuando vi las imágenes en las noticias. Ricardo esposado, siendo escoltado por agentes federales mientras cámaras capturaban todo. Sentí algo que no esperaba. No satisfacción, no alegría, simplemente agotamientos. Se acabó, murmuré, viendo la televisión en el hospital. Todavía no, dijo Marta. Ahora viene el proceso legal, testimonios, audiencias, posible juicio. Podría durar meses. Y mi nombre, tu nombre será limpiado oficialmente. Ya pedí conferencia de prensa para mañana. Vamos a contar tu lado de la historia. La conferencia fue un circo mediático. Docenas de periodistas, cámaras por todas partes, preguntas gritadas simultáneamente. Marta habló primero, presentando evidencia técnica. Luego me tocó a mí. Mi nombre es Isabela Ramírez. Comencé, mi voz temblando ligeramente. Durante 30 años, creí tener un matrimonio feliz. Descubrí que estaba equivocada. Descubrí muchas cosas, pero también descubrí esto. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en mentiras. Hablé sobre el chantaje, las falsificaciones, mi inocencia. No mencioné la orientación sexual de Eduardo. Eso era su historia para contar, no la mía. Las preguntas fueron despiadadas. ¿Cómo no supo sobre el fraude? Su matrimonio era fachada. Odia a su esposo. A esa última. Pausé. No odio a nadie, respondí honestamente. El odio requiere energía que no tengo. Solo quiero justicia y paz. Los días siguientes fueron torbellino. Ricardo fue formalmente acusado de chantaje, fraude, falsificación, lavado de dinero e intento de asesinato. La fiscalía construyó caso sólido con toda nuestra evidencia. Más sorprendente, la investigación expandió. Descubrieron que Ricardo tenía conexiones con otros empresarios corruptos, una red de fraude que involucraba docenas de compañías. Funcionarios gubernamentales fueron arrestados, políticos renunciaron. El escándalo creció hasta proporciones que nunca imaginé. Y en medio de todo, mi nombre fue oficialmente limpiado. Isabela Ramírez, declarada inocente, víctima de fraude elaborado. Esposa traicionada se convierte en heroína al exponer corrupción. Los titulares cambiaron, las disculpas llegaron, algunas genuinas, otras claramente oportunistas. Antiguos amigos que me habían abandonado ahora querían apoyarme. Los rechacé a todos. Solo las personas que estuvieron conmigo en lo más oscuro merecían estar conmigo en la luz. Eduardo se recuperó lentamente. Decidió testificar públicamente, no solo contra Ricardo, sino sobre su propia vida. En entrevista televisada, habló abiertamente sobre ser gay en sociedad conservadora, el peso de expectativas familiares, el miedo que lo llevó a construir vida falsa. No justifico mis acciones, dijo, su rostro aún marcado por moretones. Lastimé profundamente a una mujer extraordinaria. Confundí a mis hijos. Viví 30 años de mentira.
pero espero que mi historia ayude a alguien a no cometer los mismos errores. A vivir a Autén 6 meses después del juicio. Abrí las puertas de recomienzos. Mi cafetería estaba ubicada en barrio histórico de Guadalajara, en esquina soleada donde edificios coloniales se mezclaban con vida moderna. Había pasado meses buscando el lugar perfecto, diseñando cada detalle, invirtiendo no solo dinero sino corazón. Las paredes eran color crema cálido, decoradas con plantas colgantes que Lucía me ayudó a seleccionar. Ventanas grandes dejaban entrar luz abundante. Mesas de madera reciclada creaban espacios íntimos para conversación. Y en la pared principal, fotografías de clientes que compartieron sus propias historias de recomenzar. «Mamá, esto es hermoso», dijo Lucía la noche antes de abrir, mirando alrededor con lágrimas en los ojos. «Es nuestro», respondí. «Tuyo, mío, de cualquiera que necesite un lugar donde ser simplemente humano». Lucía había dejado su trabajo corporativo para administrar conmigo la cafetería. Descubrió talento natural para números y gestión que nunca había desarrollado en ambiente corporativo hostil. «¿Sabes?», me dijo mientras acomodábamos sillas. «Nunca fui feliz en ese trabajo. Solo lo hacía porque se suponía que debía, como tú con papá». Sus palabras me golpearon con verdad incómoda. «Tienes razón», admití. «Pasé 30 años haciendo lo que se suponía debía hacer. Ser esposa perfecta, madre perfecta, la mujer detrás del hombre exitoso. Nunca pregunté qué quería yo. ¿Y qué quieres ahora?». Miré alrededor de la cafetería. Este espacio que había creado con mis propias manos y corazón. Esto, exactamente esto. El primer día abrimos. No estaba segura si alguien vendría. Después del escándalo, mi rostro había estado en cada periódico, cada noticiero. La gente me vería como víctima valiente o como recordatorio incómodo de drama público. La primera clienta llegó a las 8:05, doña Elvira, mi vecina que nunca me abandonó. «Vine a apoyarte». «Mija», dijo simplemente, ordenando café con leche y pan dulce. A las 9, había 5 personas. A las 10, 15. Para el mediodía, cada mesa estaba ocupada. Gente venía por curiosidad inicialmente, lo admito. Querían ver a la mujer del escándalo, pero volvían por algo diferente, porque la cafetería se sentía segura, acogedora, sin juicios. Creé rincón con libros donados donde la gente podía leer libremente, pared con notas donde clientes escribían mensajes de esperanza, tardes de micrófono abierto donde personas compartían historias, poesía, música, recomienzos. Se convirtió en más que cafetería, se volvió comunidad. Una tarde, señora mayor se acercó tímidamente después de tomar café silenciosa durante 1 hora. «Señora Ramírez, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, y llámame Isabela. Soy Beatriz», dijo, sentándose. Vi su historia en las noticias y quería decirle: «Me divorcié hace 2 meses. Después de 40 años, mi esposo me engañó con su secretaria». Cliché, ¿verdad? Tomé su mano. «No es cliché. Es tu dolor y es válido. Todos me dicen que debería haberme quedado, que a mi edad, ¿qué más puedo hacer?». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Pero verla a usted rehacer su vida me dio esperanza. «Beatriz, nunca es tarde para elegir dignidad sobre comodidad. Nunca es tarde para ser auténtica». Ella lloró en mi hombro y yo lloré con ella, porque su dolor era mi dolor, porque todas compartíamos esta experiencia de reconstruir después de que el mundo que conocíamos se desmoronó. Daniel visitaba los fines de semana, trayendo amigos arquitectos que admiraban el diseño del espacio. Lentamente, él también sanaba. Su relación con Eduardo era compleja, no perfecta, pero honesta finalmente. «Papá me preguntó si podía venir a visitarte. Me dijo un sábado: «¿Quiere venir aquí? Dice que le gustaría ver lo que construiste, sin presión. Solo si tú estás cómoda», pensé largo tiempo. «Dile que puede venir». Pero como cualquier otro cliente, no hay lugares especiales, no hay conversaciones privadas. Si viene, viene como todos los demás. Vino 1 semana después, con Andrés. Entraron nerviosamente, Eduardo mirando alrededor con expresión de asombro. «Isabela, esto es increíble», dijo. «Gracias», respondí profesionalmente. «¿Qué les sirvo?» «2 cafés americanos, por favor». Les preparé café como a cualquier cliente. Se sentaron en esquina tranquila. Andrés sacó laptop, trabajando en algo.
Eduardo leyó periódico. Parecían normales, felices de manera simple, que nunca habían sido en nuestra vida anterior. Antes de irse, Eduardo se acercó al mostrador. «Esto es realmente tuyo», dijo suavemente. «Tu espacio, tu visión, tu éxito. Estoy orgulloso de ti». «Gracias», respondí, y extrañamente significaba algo escucharlo. «Ustedes se ven bien juntos. Somos felices, finalmente. Aunque tomó destruir mucho para llegar aquí. Sí, pero tal vez algunas cosas necesitan destruirse para construir algo real». Él asintió, entendiendo. «Voy a seguir viniendo. Si está bien, este lugar tiene buena energía. Todos son bienvenidos en recomienzos», dije. «Especialmente gente que realmente entiende lo que significa comenzar de nuevo». Y así establecimos nueva normalidad. Eduardo y Andrés visitaban ocasionalmente. Daniel almorzaba conmigo 2 veces por semana. Lucía trabajaba a mi lado diariamente, floreciendo en rol que finalmente le quedaba. 3 meses después de abrir. Hombre de 50 y tantos comenzó a venir regularmente. Siempre pedía café negro, se sentaba junto a ventana, escribía en laptop durante horas. «¿Escritor?», pregunté un día, trayendo su tercera taza. «Periodista», sonrió. «Miguel Torres, principalmente escribo sobre temas sociales, derechos humanos. ¿Y qué te trae a recomienzos?» «Honestamente, la paz. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Desde entonces he estado a la deriva, tratando de encontrar lugar donde el mundo tenga sentido de nuevo. Lo siento mucho». «Gracias. Vi tu historia en las noticias, ¿sabes?», dijo cautelosamente. «Escribí artículos sobre corrupción corporativa, pero principalmente admiré tu coraje. No muchas personas pueden enfrentar traición pública así y salir más fuertes. No tuve opción. Era pelear o hundirme. Elegiste pelear. Eso dice mucho». Comenzamos a conversar más. Miguel venía temprano ahora, cuando Cafetería estaba tranquila, y platicábamos sobre todo: pérdida, reconstrucción, encontrar significado después de trauma. «¿Sabes qué es lo más difícil?», le confié una mañana. «No es odiar a Eduardo. Es perdonarme a mí misma por no ver las señales, por desperdiciar 30 años en ilusión». «No desperdiciaste nada», dijo Miguel firmemente. «Criaste hijos maravillosos, viviste momentos reales, aunque el contexto fuera falso, y ahora estás aquí, ayudando a otros sanar. Eso no es desperdicio, es transformación». Sus palabras me tocaron profundamente. Cuando Miguel me invitó a cenar dudé. ¿Estaba lista? ¿Era muy pronto? «Solo cena», dijo gentilmente. 2 personas que entienden dolor compartiendo comida, sin expectativas, sin presión. Acepté. La cena fue simple. Pequeño restaurante italiano. Conversación fácil. Miguel habló sobre su esposa con amor, pero sin amargura. Yo hablé sobre Eduardo con honestidad, pero sin ira. «¿Crees en segundas oportunidades?», preguntó. «Creo en nuevos comienzos», respondí. «No segundas oportunidades de lo mismo, sino oportunidad de algo completamente diferente». Él sonrió. «Me gusta eso». Miguel y yo no nos apresuramos. Tomamos café juntos, caminamos por parques, compartimos historias, lentamente, sin drama ni intensidad artificial. Algo genuino creció entre nosotros. No era como mi relación con Eduardo. Esa había sido pasión juvenil, promesas grandes, expectativas sociales. Esto era diferente, más tranquilo, más honesto, construido en quien éramos realmente, no en quien pretendíamos ser. 1 año después de abrir Recomienzos, reportera vino a hacer historias sobre la cafetería. «Es inspirador», dijo, mirando alrededor. «De escándalo nacional a símbolo de resiliencia. ¿Cómo lo hiciste?». «No lo hice», respondí honestamente. «Simplemente dejé de esconderme, dejé de pretender, y descubrí que cuando eres auténtica, atraes gente que necesita esa autenticidad también». «¿Alguna vez te arrepientes?». «¿De qué?». «De descubrir la verdad, no. La verdad dolió terriblemente, pero viviré 1000 días dolorosos de verdad antes que uno falso de comodidad». «¿Y tu ex esposo?». «Eduardo está viviendo su verdad ahora. Yo estoy viviendo la mía. Ya no estamos conectados románticamente, pero compartimos historia, y eso está bien». Mensaje para gente pasando por traición similar. Pensé en Beatriz, en todas las personas que habían llorado en mi hombro, compartido historias, buscado esperanza. Tu vida no termina cuando descubres mentira,
Termina una versión de tu vida, sí, pero nuevas versiones son posibles, mejores versiones, más auténticas. Solo necesitas coraje para construirlas. La entrevista se publicó con titular: De cenizas a esperanza, la transformación de Isabela Ramírez. Esa tarde, cliente joven se acercó tímidamente. Señora Ramírez, acabo de salir del closet con mi familia. No fue bien, pero leer su historia me dio valor para ser honesto. Lo abracé. Ser honesto siempre requiere valor, pero vale la pena. Miré alrededor de mi cafetería esa tarde, llena de gente riendo, conversando, sanando. Lucía manejaba caja con confianza. Miguel trabajaba en esquina, levantando vista ocasionalmente para sonreírme. Cliente tocaba guitarra suavemente en rincón. Doña Elvira jugaba dominó con amigos. Esto era lo que construí de ruinas, no perfecto, no sin cicatrices, pero real, auténtico. Esa noche, después de cerrar, me quedé sola en la cafetería. Luz suave de faroles callejeros entraba por ventanas. Aroma de café todavía flotaba en el aire. Saqué fotografía vieja de mi bolso, la última que tomamos como familia perfecta, antes de que todo colapsara. Eduardo, yo, Lucía, Daniel, sonriendo para cámara, perfectos en papel, mentira perfecta. Pero de esa mentira nacieron verdades, mis hijos, más fuertes ahora, Eduardo. Finalmente libre, Andrés. Ya no escondido yo, renacida, guardé la foto, no la tiré. Era parte de mi historia. Después de todo, pero ya no la cargaba como peso, Miguel tocó la puerta haciéndome saltar. Vi luz encendida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sonreí. Solo reflexionando entró. Se sentó conmigo en penumbra. Sobre cómo la vida nos rompe para reconstruirnos más fuertes. Sobre cómo verdad, aunque duela, es única base real para felicidad. Suena a algo que escribiría en artículo. Bromeó. Tal vez deberías. Tal vez lo haré. Tomó mi mano. Isabela, sé que vamos despacio, y está bien, pero quiero que sepas, esto es real para mí. Tú eres real para mí también, respondí honestamente. Por primera vez en mi vida, siento que estoy en relación construida sobre verdad, no sobre expectativas o mentiras convenientes. No hay urgencia, dijo. Tenemos tiempo, y teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo, porque había aprendido que apresurarse, forzar, pretender, solo crea castillos de arena que primera ola destruye. Construcciones reales toman tiempo, requieren fundamento sólido, honestidad, paciencia, verdad. 3 meses después, Daniel me llamó emocionado. Mamá, me propusieron dirigir proyecto arquitectónico grande. Van a reconstruir Plaza Histórica en Centro. Es enorme. Hijo, eso es maravilloso. Hay más. Quiero que Recomienzos tenga espacio en la plaza. Cafetería más grande, con terraza. Sería ancla del proyecto de revitalización comunitaria. ¿Qué dices? Mi corazón latía rápido. ¿Estás seguro? Completamente, mamá. Lo que construiste aquí. Inspira, ayuda a gente, merece crecer. Lucía estaba extasiada con la idea. Miguel ofreció ayudar con relaciones públicas. Marta revisó contratos gratuitamente. Y así, Recomienzos se expandió. No solo cafetería ahora, sino espacio comunitario, talleres de arte, grupos de apoyo, lectura de poesía, conciertos pequeños, lugar donde gente rota podía empezar a sanar, lugar donde verdad era bienvenida, sin importar cuán incómoda, lugar donde yo, Isabela Ramírez, finalmente encontré quién era sin ser definida por hombre a mi lado. 1 año y medio después del día en que mi vida se destrozó con pastel caído y flores esparcidas en lobby de mármol. Me paré en terraza de Recomienzos nuevo, mirando Guadalajara al atardecer. Eduardo visitó la inauguración, trayendo flores. Irónico, considerando cómo comenzó todo. Isabela, esto es extraordinario, dijo con genuino orgullo. Siempre fuiste increíble, solo que ambos estábamos demasiado ciegos para verlo. No necesito tu validación, respondí, pero sin crueldad. Pero aprecio tu apoyo. Los niños son felices. Tú eres feliz. Yo soy feliz. Hizo pausa. Tal vez todo necesitaba destruirse para que todos encontráramos nuestras verdades. Tal vez, concordé. O tal vez solo pagamos precio de 30 años de mentiras. De cualquier forma, estamos aquí ahora. Él asintió. Besó mi mejilla castamente.
y se fue con Andrés. Miguel apareció a mi lado, ofreciendo copa de vino. ¿En qué piensas? En respuesta que di a esa reportera hace meses, dije, sobrevivir 1000 días dolorosos de verdad antes que uno falso de comodidad. ¿Todavía lo crees? Más que nunca, él me abrazó suavemente y me recosté en su hombro, viendo ciudad brillar bajo cielo púrpura. Lucía reía con amigos dentro. Daniel discutía apasionadamente sobre diseño arquitectónico. Clientes, viejos y nuevos, compartían historias, conexiones, humanidad. Esto era libertad, no ausencia de dolor, sino presencia de verdad, no perfección, sino autenticidad, no final feliz de cuento de hadas, sino comienzo real de vida honesta. Y mientras Sol se ponía sobre Guadalajara, comprendí algo fundamental. La vida siempre da vueltas, nos rompe, nos reconstruye, nos desafía, nos transforma, pero solo quienes enfrentan dolor de frente, quienes eligen verdad sobre comodidad, quienes se atreven a reconstruirse auténticamente, solo ellos encuentran la paz que tanto buscaron. Yo era una de ellos, Isabela Ramírez, 55 años, ya no esposa de nadie, ya no definida por relación de otro, solo Isabela, rota, reconstruida, real y finalmente, después de toda una vida, verdaderamente libre. Levanté mi copa hacia el cielo, brindando silenciosamente por verdades dolorosas que liberan, por mentiras cómodas que dejamos atrás, por vida que comienza cuando dejamos de pretender, por recomienzos, siempre, siempre por recomienzos